Estás viendo Servicio en Línea. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional. Somos JLAC TV, un canal de televisión virtual con el objetivo de transmitir la palabra de Dios de forma digital. JLAC TV nació a raíz de la pandemia que vino sobre el mundo. En nuestro ministerio vimos esto como una oportunidad de Dios para aperturar este proyecto, aprobado por Dios y nuestros pastores. Cada día nos preparamos para llevarte entrevistas, mesa de opiniones y prédicas para estudiar la palabra de Dios hasta tu dispositivo. Creemos que las redes sociales son creación de Dios y es nuestra responsabilidad usarlas de forma que edifique al mundo. Gracias por formar parte de este proyecto que es para la gloria de Dios. Buenas noches, buenos días hermanos, bendiciones. Es un gozo para nosotros los pastores reiniciar los cultos de manera virtual. Habíamos estado separados de la prédica virtual, pero ha sido un tiempo de recarga, ¿verdad? Porque nosotros los que predicamos tenemos que estar siempre escuchando y alimentándonos de la palabra revelada como lo hacen todos los que predican. No queremos jactarnos de que solo nosotros lo hacemos, todos los que somos hijos e hijas de Dios. Tenemos que llenarnos a través de la llenura y en la presencia, en el altar que hacemos al Padre, guiados por el Espíritu Santo. Vamos a darle gracias al Señor porque hoy estamos llegando al día 11 de octubre del año 2020, día domingo, donde vamos a ir a la palabra revelada, pero vamos a orar primero para que usted y yo nos pongamos unánimes. Padre, en esta mañana preciosa, te doy gracias, Padre, por la vida que nos has dado, Señor. Esa vida que tiene un propósito para cada ser humano, Señor. Que nos da, Señor, un propósito para que tu reino se manifieste en la tierra y se haga tu voluntad de la misma manera que en el cielo, también en la tierra. Oramos, Padre, para que hayan hijos que verdaderamente le amen a usted. Y eso solamente es posible creyendo y dejándose guiar por el Espíritu Santo, porque la meritocracia, los méritos del ser humano no son suficientes para complacer su corazón. Esto tiene que ser guiado completamente por el Espíritu Santo. Y nosotros que nacimos del Espíritu y del agua y que hemos entrado a tu reino, necesitamos alimentarnos cada día para ir a la palabra que usted nos revela, para compartir con los hermanos y que el cuerpo de Cristo sea fortalecido. Padre, te damos gracias en este día precioso y oro para que no se distraigan, mis hermanos, sino que con una atención de respeto, de reverencia, con un hambre y sed de su palabra, puedan escuchar lo que usted pone en mi corazón y en mi boca. Yo declaro que la palabra está bendecida y vamos a la palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos amados, estaba viendo la prédica de la pastora del día miércoles, donde ella hablaba de que tenemos que ser luminares en el mundo. Es decir, que resplandecer en medio de una generación maligna y perversa debería ser uno de los objetivos nuestros como hijos de Dios. No para envalentonarnos, no para alardear, sino para que Cristo pueda hacer que la luz de Él en nosotros
resplandezca para los que están en oscuridad, y recordar que ahí estuvimos también nosotros y que nosotros tenemos que dar de gracia lo que de gracia hemos recibido. Nosotros llegamos al conocimiento de la verdad porque el Espíritu Santo dio el querer y el hacer, pero hubo personas que Dios usó para que oraran, para que intercedieran o para que llevaran su palabra y nosotros la escucháramos. Y así fue que, como se puede decir la palabra que está escrita en Romanos 10:19, que la fe viene por el oír y el oír por el oír la palabra de Dios. Así que esta mañana vamos a ir a la palabra y vamos a hacer lo que el Espíritu Santo dice. El mensaje es madurez espiritual necesaria para complacer el corazón de Dios. El Dios lo puede sustituir por Dios Padre también, porque Él es nuestro Padre. Madurez espiritual necesaria para complacer el corazón del Padre. Vamos a la palabra que está en 1 Corintios 3, versículo 2 en adelante. Dice 1 Corintios 3. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, el otro yo soy de Apolo, no sois carnales. ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que plante algo ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa, y si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Padre, gracias una vez más, con convicción de que la palabra está bendecida. Heme aquí, me pongo en tus manos para que sea usted hablando a través de mis labios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta es una enseñanza que la podemos saborear, la podemos disfrutar, pero aunque la iglesia en el plenario que la recibe, esto va para toda la iglesia, pero las percepciones están acorde con el nivel espiritual de cada miembro de la iglesia. Pero aquí lo importante es que Pablo está tratando de hablar a la iglesia de que nosotros tenemos que ir creciendo espiritualmente, que no podemos estar estancados, porque si nos estancamos, el alimento sólido de la palabra revelada no puede ser entendida. Pero tenemos que saber que hay que tener la sabiduría de lo alto, porque los que están escuchando, unos son neonatos espirituales, otros tienen ya cierto caminar, son bebés espirituales, otros son adolescentes espirituales, otros ya son maduros espirituales y unos que ya tienen la madurez completa, aunque no lo hayan alcanzado todo, pero tienen la capacidad de percibir y oír lo que el Espíritu está hablando. Pero al final de cuentas, lo importante aquí es que Pablo nos da a entender que nosotros tenemos que crecer espiritualmente para llegar al propósito de Dios. Ahora yo quiero hacer una breve reseña, una breve manera de poder que ustedes entiendan. Todos los seres humanos tienen un nacimiento. El nacimiento carnal, el que viene por la relación de un varón y una hembra. Sabemos que la raza, la lengua, la nación
Donde hayan seres humanos, la manera de fructificar es de que de los lomos de un hombre que engendra o fecunda el óvulo de una mujer, nace un hijo o una hija, o nacen varios, ¿verdad? Porque hay gemelos, trillizos, pero esa es la manera que nosotros, todos los seres humanos, nacemos, del vientre de una mujer. Está establecido que la mujer es la que da luz, no el hombre engendra, pero el que da luz es la mujer. Pero toda persona que nace de la carne tiene un proceso que es que él nace, crece, se desarrolla y muere. Ese es el primer nacimiento que todos, cristianos o no cristianos, tenemos. El tiempo de la partida puede ser en cualquier momento. Un accidente, un accidente cardiovascular, un accidente de tránsito, alguien te agredió, o puede ser que dilataste 30 años, 50 años, 70 años. Dice la palabra que serán los días del hombre 70 años, los más robustos 80. Y a veces vemos que llegamos hasta 100, pero usted si me dice, hay una persona de 130 años, creo que difícilmente, no sé si la habrá. Entonces, lo que queremos entender es que ese nacimiento primero viene un proceso, pero él nace, crece, se desarrolla y muere. Pero cuando nosotros somos alcanzados por la misericordia del Señor, tenemos un nuevo nacimiento y nacemos del Espíritu. No nacemos de carne, no somos engendrados por voluntad de varón, sino por el Espíritu Santo. Y la manera que nosotros podemos ser nacidos de nuevo es cuando el Señor pone el querer y el hacer de que nosotros tengamos convicción de pecado, que nos arrepintamos de los pecados y reconozcamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas. Entonces hay un nuevo nacimiento. Ese es nacer del Espíritu. Entonces, ¿cuál es el proceso del ser espiritual? El espiritual dice que él nace, crece, se desarrolla, pero vive para siempre. El espíritu vive para siempre y es inmortal. Aún el que no alcanzó la vida eterna por Cristo sigue siendo inmortal, porque dice que los que no tienen a Cristo van a un lago de fuego, de azufre y fuego que arde y que nunca se acaba, en donde el ser humano, el alma del ser humano estará en tormento por los siglos de los siglos, o sea que no va a morir. Es el lugar donde el gusano no muere. Entonces la vida en el espíritu es inmortal. Si usted analiza bien la palabra y la podemos discernir, morir es el que murió y hasta llegó, pero en el espíritu hay inmortalidad de suplicio, de tortura, de una situación que nadie quisiera tener. Pero como no discernimos cuando somos niños, entonces eso lo vemos como que fuera un cuento, un mito, una fábula. Y eso no, es una realidad. Está determinado que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. Pero los que somos de Cristo y somos alcanzados en su misericordia, nosotros nacemos, crecemos, nos desarrollamos y vivimos. Pero nuestra vida debe ser en el Señor, que es la gloria de Dios, donde nosotros vamos a estar y compartir la gloria de Él. Entonces, en los hombres hay dos, en los cristianos hay dos naturalezas, la carnal y la espiritual. Entonces, el apóstol Pablo lo que está diciendo aquí es que todo nacimiento lleva un proceso y el cual lo tenemos que entender. Para nosotros es importante que cuando nacemos de nuevo, crezcamos igual que como lo hacemos de manera natural. Usted, un niño recién nacido, ni siquiera habla, no camina. Usted ve el proceso, él va creciendo, llegó a 6 meses, 1 año, probablemente al añito, a los meses por ahí ya camina. Ya alguna frase dice mamá, papá, después van los 2 años, los 3 años, él va al colegio y va creciendo, llega a la adolescencia, él va entendiendo más, pero se va preparando y llega un momento en que llegó a los 25, 30 años y ya tiene una capacidad de discernimiento, de entendimiento, más que el que nació o está en una edad menor que él, porque el tiempo lo ha evolucionado a él y él está preparado para poder saber lo que le conviene, lo que no le conviene, porque así es
el que nace de la carne, pero en el espíritu también tenemos que crecer espiritualmente para entender las cosas del espíritu, para conocer la voluntad del Padre y el propósito que el Padre tiene para nuestra vida. El apóstol Pablo, allá en el libro de Gálatas 4:19, él dice una palabra que tiene que ver con lo que es la tutoría o la paternidad espiritual, de la cual todo hombre que ya creció y tiene discípulos, hijos que tiene que formar, él lo tengo que relacionar con lo que acabo de leer de 1 Corintios 3:2. Dice Pablo: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Si hay algo que el Padre quiere, es conectarse con sus hijos que van evolucionando, que van transicionando en el conocerle a Él. Porque Él no se va a poner a platicar con un niño, porque no va a entender. Por eso en el que leímos primero, 1 Corintios 3:2, podemos ver cómo el apóstol Pablo le hace una exhortación a ellos de que cómo es posible que ellos estén todavía en una condición espiritual de niños, porque dice que comenzamos, dice 1 Corintios 3, bendito sea el Señor. 1 Corintios 3 dice la Escritura: de manera que yo, hermano, no les puedo hablar como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Aquí no está hablando Pablo como que la carne es el pecado, sino que la naturaleza carnal es la que predomina en la percepción de esa persona. Es una persona que se deja guiar por vista, él ve la apariencia, él razona, él toma conceptos de acuerdo a lo que él piensa, pero no ha tenido el crecimiento espiritual para discernir las cosas sin pensarlas, sino por revelación. Y el apóstol está hablando a esta iglesia que él quisiera hablarles como espirituales, porque si hay algo que incomoda o crea un ambiente de falta de comunicación, es cuando un hombre o una mujer que espiritualmente está recibiendo depósitos del Padre y se los quiere transmitir a un hijo, el hijo no está a un nivel de aprendizaje, porque por mucho que el Padre le quiere enseñar, el hijo no entiende, porque él es un niño espiritual, él todavía está en el tiempo de la leche y no tiene la suficiente madurez para poder captar lo que el Padre le está dando. Pablo dice: yo quisiera, porque yo estoy viendo algo, dice, entre ustedes hay disensiones, entre ustedes hay celos, están actuando igual que los que están en el mundo, están en la naturaleza de la carne, todavía no han entendido que el que pone, el que da el crecimiento, el que dio el nacimiento, el crecimiento, el desarrollo, es Cristo, y que los hombres o mujeres que hemos sido asignados para que nos multipliquemos, hijos de Dios, tenemos que enseñarles a ustedes secretos, misterios que son inherentes al reino de Dios. Eso ya se lo voy a decir de una manera más sencilla. Cuando una persona está ministrando paternidad y tener una persona de 3, de 4, de 5, de 7, de 10, de 15, de 20 años en el Evangelio y no entiende qué es paternidad, entonces hay como un choque térmico entre el padre o el maestro con el alumno, porque no está preparado. Es como que en las cosas naturales te pongas a hacer cálculos trigonométricos con un niño de 7 años, que va a aprender de trigonometría, si con costo tiene las tablas, está apenas en el nivel de la suma, la resta, la multiplicación y la división. Así pasa también en el espíritu. ¿Por qué? Pero en el espíritu no hay excusa, porque nosotros recibimos al Espíritu Santo. Y cuando tenemos fe de que somos hijos de Dios, vamos a ir teniendo la revelación y vamos a ir haciendo la voluntad de Dios, de lo que Dios manda, para que podamos ser enseñados y preparados a un nivel de la estatura, del conocimiento del varón perfecto, del cual el apóstol Pablo habla mucho. Y él dice: hijitos míos, dice, por quienes sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Porque es algo tremendo que usted esté con una persona y le esté explicando y no entiende. Mire, pastor, yo no entiendo lo que es paternidad. Y cuando vos tenés una persona que lo has promocionado y le decís: vos vas a ser maestro de un discipulado,
vos vas a ser ministro de varones, vas a ser ministro de mujeres, pero no entienden la paternidad espiritual. Entonces hay algo ahí que lo pone a uno ahí desequilibrado. Oye, me adelanté, porque esta persona yo no la formé, no le di a entender lo que a mí me dio a conocer el Espíritu. Pero es una persona que ha vegetado en la iglesia. Tiene 7, 8, 10, 15, 20, 25 años y todavía anda en los rudimentos primarios. Anda todavía queriendo tener lechita espiritual y no alimento sólido. Por eso es importante crecer a los pies de un maestro. Pablo dice que creció a los pies de Gamaliel, y él creció y fue un excelente alumno en la visión de Gamaliel y de la visión fariseaica. Pero cuando fue tomado por Cristo, él tomó y comenzó a ser impartido por el Espíritu Santo, y él creció. Por eso hasta los otros apóstoles se sentían de cosas que él hablaba y que eran a veces difíciles de entender. Pero es que cuando uno va creciendo en el Espíritu, uno va entrando en dimensiones donde también los hijos tienen que ir, pero no pueden entrar si todavía no han entendido la madurez espiritual. No conocen paternidad. Hay personas que todavía están en la iglesia por años y cuando le hablas del tema de la autoridad espiritual, tampoco, y rechazan porque no entienden. Hay muchos que tienen un corazón rebelde y son independientes, pero hay unos que lo hacen por ignorancia porque no entienden cómo es la autoridad espiritual. Y aquellos que tal vez entendieron mal la autoridad espiritual también le enseñan mal, porque ahí es donde está el problema, ahí es donde está la situación, la comunicación, la retroalimentación de un aprendizaje correcto se da cuando el hombre que está siendo enseñado tiene un deseo y una comezón de oír la palabra correcta, de que él va a ir emergiendo y va a ir creciendo, y a medida que él va creciendo espiritualmente, a él se le va dando alimento sólido. Pero cuando el alimento sólido es muy pesado, se puede indigestar. Y eso es lo que está hablando Pablo. Porque ¿cómo es posible que ustedes, que son espirituales, todavía anden con pleitos, todavía ustedes anden con disensiones, andan haciendo prosélitos? Es que yo soy de Pablo, a mí me cae mejor Pablo. Es que a mí me gusta más Apolo, porque Apolo predica mejor. A mí me gusta. Y así pasa hoy en día en la iglesia. Hay gente que tiene preferencia para los predicadores y tienen también sumisión hasta ciertos ministros porque le complacen el deseo de ellos, pero no han entendido que en el reino de Dios el someterse a la autoridad delegada es lo que Dios manda, no lo que uno quiere. Y cuando nosotros no crecemos en ese nivel, siempre vamos a estar tropezando. El apóstol Pablo dice, yo quiero que sepan que no anden viendo al hombre, porque así que yo planté, le dice, o sea, en otras palabras, yo soy un obrero que hice una función específica, pero después Apolo hizo otra. Y así van a venir, pero el crecimiento, el que lo da es Dios. Y ustedes tienen que entender que no es nada, ni el que planta, ni el que riega. El único que tiene aquí la gloria es el que da el crecimiento. ¿Y quién da el crecimiento? Es Dios. Y Dios tiene un diseño, tiene un hijo que se llama Jesús y tiene un ayudador que se llama el Espíritu Santo. Entonces, ahí habla también de la recompensa, ¿verdad? El que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. ¿Cómo es posible que una persona teniendo 15 años del Evangelio se acostumbró a buscar solamente aquel varón que le cae bien o que no le tiene pena o que se siente que tiene más confianza y no discierne el peso de autoridad que Dios le ha delegado? Cuando uno debe ser guiado por el Espíritu Santo, tiene que ir bajo un manto de autoridad que sea legítimo. Y muchas personas no, están vegetando, tienen 15, 16, 17 años, pero siempre tienen sus lugares de conveniencia, tienen sus oráculos personales, que son los que lo hacen sentir bien, pero irrespetan la autoridad del hombre, la mujer que Dios ha puesto, porque no han entendido, son niños todavía, y no pueden recibir una enseñanza de alimento sólido, porque en esos rudimentos primarios todavía no han sido aprobados. Hermano amado, el Evangelio de Dios, el Evangelio de Cristo es una buena nueva,
pero es una enseñanza para que la disfrutemos, para que la entendamos, para que la pongamos por obra. ¿Qué dice la palabra? Que nosotros, hay personas, vamos a leer Hebreos, no, vamos a leer después, vamos a seguir meditando en lo que dice el apóstol Pablo en el libro de Gálatas. Dice Pablo en Gálatas 4:1. Dice 4:19, hablamos 4:19. Dice la palabra: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Entonces, dice el 20, quisiera estar con vosotros ahora mismo y cambiar de tono, pues estoy perplejo en cuanto a vosotros. Una persona que ha invertido tiempo, que le ha dado enseñanza, que ha estado con la persona, y usted mira que la persona en el momento y de repente se cae. Y cuando llegas a querer dialogar con él para restaurarlo, te das cuenta que está con una percepción equivocada que él ha tenido por tiempo y que nunca desaprendió, nunca creció. Este capítulo 4 del libro de Gálatas es algo que habla el apóstol y que es importante que ustedes lo vean desde el punto de vista del crecimiento. Dice Pablo en el 1, yo leí el 19, pero ustedes saben que yo siempre estudio la palabra, no en el orden cronológico, sino con la revelación. Padre, Él me dio primero Gálatas 4:19, ahora vamos a Gálatas 4:1. Dice el apóstol Pablo, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todos, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. El Padre va a señalar el tiempo de tu herencia hasta que usted haya sido enseñado y usted haya sido enseñable para poder aprender los misterios, los códigos secretos del reino de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo y del Espíritu Santo en usted y el Espíritu Santo en el hombre, la mujer que Dios le puso como un padre espiritual. La gente rebelde va a decir, pero eso ya aburre, eso ya me tiene hasta aquí. Pues déjame decirte, si tu concepto es así, seguís siendo un bebé espiritual, porque no has entendido a Dios. Dios dice en su palabra que somos cristocéntricos. La inmadurez espiritual necesitan tomar siempre leche espiritual. Y usted se puede poner a pensar, para que usted me entienda un poco mejor, cómo es la actitud de un niño natural. Un niño solo se sienta bien cuando se le ama como a niños. Una persona que se mima, una persona que se le da amor, pero el día que lo regañás o lo reprendés, hasta ahí llegó su gozo. Empiezan a lagrimear, a llorar, porque ellos no están acostumbrados a que sean corregidos. Se acostumbraron, se habituaron a que solamente se les diera mimo. Mimo. Y está bien mimar, pero hay mimos que te llevan a la perdición, porque los hijos nunca aprenden, nunca se hacen responsables, nunca maduran. Y muchas veces, a veces por tenerlos a ellos de parte nuestra, no los exhortamos como se debe de ver y no les enseñamos los principios, los fundamentos. El fundamento es Cristo, y Cristo tiene una personalidad de la cual tenemos que hablar siempre a medida que la gente va caminando. Una inmadurez espiritual, necesitan tomar leche espiritual. El niño solo se sienta bien cuando se le ama como a niño. Ellos no han transicionado todavía en lo que es perdonar, amar. A ver, para que me entienda bien, es cierto que la palabra dice que nosotros tenemos que ser como niños, ¿verdad? Que los niños no son rencorosos, es verdad. Pero también los niños de cierta edad, porque un niño puede tener hasta 1 o 7 años un comportamiento, ya de 7 a 12 tiene otro, y de 12 a 18 tiene otro. ¿Y por qué es niño? Porque los códigos de la niñez de todos los países, la mayoría dicen que son en algunos hasta los 16 años, otros hasta los 18, como la Constitución de nosotros, ¿verdad? Entonces, los niños espirituales son aquellos que ya tienen cierta edad en el Evangelio y todavía no han aprendido el secreto, el poder del amor de Dios. Todavía no han entendido que el decir, hermano, perdone, no se llene de angustia, no se llene de resentimiento, de rencor, de temor, de odio. Perdone, pero no lo hacen
porque todavía no han entendido que cuando tú eres débil en la humillación del perdón, porque es humillante pedir perdón y perdonar, pero ahí hay poder, porque en el amor está el poder. En el reino de Dios, la máxima expresión del poder de Dios es el amor. Y eso no lo han entendido mucho. Viven siempre en un amor filio de retroalimentación, se comportan como los tratás, mas no saben que los secretos de Dios es de que nosotros tenemos que tratar con gente también difícil, porque allí sí hay mérito. Cuando uno ama al que no te ama, cuando uno perdona al que te ofende, pero eso solamente lo han aprendido los que han ejercitado los sentidos espirituales y saben los secretos del reino. Si tú eres una persona que predica lindamente, que danzas lindamente, que cantas lindamente, pero no has aprendido que el perdón, el amor, el tolerar son secretos poderosos para tu formación y tu crecimiento espiritual, seguís siendo niño, no podés heredar. Por eso el apóstol habla de herencia, porque en tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Cuando uno está enseñando y está discipulando, lo que uno tiene que pensar es que esa persona, ese hombre o esa mujer que está siendo un discípulo, realmente crezca para que él pueda recibir la herencia y pueda ser un mayordomo de las cosas que Dios tiene para él o para ella. Mientras él tenga un pensamiento y una actitud de niño, no recibe herencia. Entonces, si yo amo a una persona, yo tengo que pelear en mi asignación por la herencia de esa persona. Por eso Pablo dice, hijitos míos, por los cuales yo tengo y sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Yo tengo que llegar al nivel que ustedes me puedan entender. Porque si ustedes no suben a donde yo estoy, mi trabajo mío no va a ser en vano. Pero lo que yo les doy a ustedes sí va a ser en vano. Porque ustedes nunca aprendieron, nunca entendieron lo que yo les quise decir. Por eso es importante el crecimiento espiritual. Una persona que tiene inmadurez espiritual no puede tener un diálogo de niveles profundos del espíritu. Es que no han transicionado. Dice la palabra en Hebreos 5, 11, 14, lo vamos a leer, donde el apóstol siempre está hablando acerca de lo que es la inmadurez espiritual. Dice la palabra 5 del 11 al 14. En un subtítulo dice advertencia contra la apostasía, pero también se le titula advertencia contra la inmadurez. Dice el apóstol, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Esto es lo que el hombre, que el Espíritu Santo escribiendo a través de este varón, algunos le atribuyen que es Pablo, eso no, para mí no es importante quién es, pero sé que el Espíritu Santo es el que está hablando aquí. ¿Qué es lo importante? De que hay cosas tremendas que se pueden hablar, pero no las podemos hablar, aunque las quisiéramos dar, porque no tenemos el nivel de percepción que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, cuando yo creo que con humildad lo digo, yo no lo he alcanzado todo, pero he encontrado secretos del reino que yo quisiera participar con las personas que están conmigo y que entendieran. Y yo les he dicho, cuando vos dejás cosas naturales o materiales y priorizás lo que Dios te da, ahí hay poder y hay bendición. Y yo lo digo porque a mí yo lo he experimentado. Hay cosas en que nosotros, cuando Dios nos da una asignación, no podemos excusarnos. Para mí, el que Dios me dio una asignación, ni la muerte
de un padre, de una madre, ni de un hijo me va a impedir que si yo tengo una asignación, yo la deje por eso. Y no es que yo sea mal hijo, sino que he entendido que cuando yo le oigo a Dios y Él me da una asignación, eso es más importante que los intereses míos, aún de mis familiares más cercanos, aún de mi vida propia. Eso es madurez. Pero el que no entiende dice, está loco el pastor. Está loco el pastor. Porque yo sé de lo que les estoy hablando. Yo quiero que ustedes experimenten que cuando uno hace lo que Dios manda, como les digo, repito, yo no lo he alcanzado todo. Todavía estoy en un proceso, pero sí les puedo decir por el camino que yo he caminado, hasta donde Dios me ha permitido. A mí, yo, gracias a Dios, soy hombre de más de 60 años. Yo ya estoy jubilado, pero soy un hombre efectivo porque tengo productividad, tengo muchas cosas que atender. Y cuando a mí me salen oportunidades de cosas naturales o materiales que me traen beneficios grandes, pero chocan con el horario de Dios conmigo, yo me aparto, yo me meto al horario de Dios. Y no es que me guste lo que viene, sino que he entendido que cuando yo oigo la voz de Dios y le digo al Espíritu Santo, ayúdame, hace que yo pueda no olvidar, no menospreciar, no excusarme por lo que tú me estás dando. Yo tengo que enseñarles, pero cuando no hay madurez, no entienden, porque no han entendido lo que yo les quiero decir. Por eso cuando alguien me daba a mí, yo decía, yo no entiendo lo que dice el pastor, ¿cómo es eso? Que un 31 de diciembre, que era un día que en la carne lo celebrábamos en familia, lo celebrábamos con regalos los 24 de diciembre, amanecíamos con la cena navideña, pero el pastor decía, no, vamos a celebrar culto al Dios Todopoderoso. Desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana vamos a estar adorando a Dios. Y yo decía, bueno, al principio yo iba porque obediencia, pero yo no estaba tranquilo. Pero cuando él decía, cuando usted oiga la voz de Dios y usted priorice lo que Dios pide, todo lo que usted necesite, Dios se lo va a dar. Y empecé a creer y eso era verdad. ¿Por qué? Porque no es fácil vivir una vida de costumbre y dejar el pavo navideño. Nosotros no comemos pavo, la gallina navideña, los regalos de Navidad, por irse a meter a un cuartucho, a orar, a estar ahí adorando a capela toda la noche, toda la mañana y al día siguiente amanecer desvelado y después ¿qué hacer? Pero allí había poder de Dios en la formación de uno. Entonces cuando uno ya pasa con el primer año, segundo año, tercer año, cuarto año, uno ya entendió que verdaderamente el haber obedecido a eso me pudo haber traído más beneficios a mí en el caminar. Hay cosas que nosotros decimos, hermano, es que no fui yo porque estoy enfermo, fíjese que me dio. Claro, hoy tenemos que tomar distanciamiento y ser obedientes en la pandemia. Pero hay personas que por un dolorcito de cabeza, porque me sacaron un callo o porque me sacaron un uñero, ya no voy a la iglesia. Cuando Dios te da una responsabilidad y te da un privilegio, tú tienes que dejar todo para complacer a aquel que te asignó y te dio el privilegio de que le sirviera. Pero si usted no entiende eso y no oye lo que yo le digo, usted todavía no tiene el nivel, como dice Pablo. Yo quisiera hablarle a ustedes como espirituales, pero todavía son carnales. No han todavía transicionado en el alimento sólido. Por eso aquí dice, a veces, aunque tenemos mucho que hablar y también difícil de explicar, por cuanto habéis hecho tardos para oír. Porque dice, debiendo ser ya maestro. Claro, uno sabe que si usted tiene un tiempo con una persona, 1 año, 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, 7 años, 8 años, 9 años, 10 años, 11 años, 12 años, y de repente te encontrás que esa persona, debiendo ya ser maestro en algunas áreas de enseñanza, todavía están patinando, porque vegetaron en la iglesia, porque fueron vegetales, porque nunca entendieron que había un espíritu que los estaba guiando, que los está gobernando, que los está llevando por sendas de justicia, por amor del nombre del Abba Padre. Porque no queremos, siempre estamos buscando ayuda de otros, siempre estamos buscando. Es cierto que es bueno que en el consejo, en la multitud de consejos hay sabiduría, pero usted tiene el altar personal para poder contemplar
tal vez no el rostro de Dios, pero sí el olor y la fragancia de Él y poder decir y tomar decisiones, porque usted ya maduró, usted ya transicionó. Pero ¿cómo es posible que teniendo tantos años todavía para tomar una decisión requerir de maestros y de tutores? Como dice la Escritura en Gálatas 4:1, que el niño, aunque es heredero de todo, si tiene una actitud de niño no puede heredar nada, sino que tiene que crecer y va a permanecer en manos de tutores hasta el tiempo señalado por el Padre. Quiere decir que lo que decía la pastora, el que comenzó la buena obra en ti, la perfeccionará hasta el final. Pero hay personas que pagan el precio de tener hijos que son tardos para oír, que no son prestos para escuchar y entender lo que Dios está enseñando a través de nosotros. Nosotros nacimos del Espíritu, fuimos enseñados, seguimos siendo enseñados por el Espíritu, pero tenemos que transicionar, hermano. Tenemos que madurar espiritualmente. Por eso Dios me ponía en mi corazón, la madurez espiritual es algo que complace el corazón del Padre. Es algo que complace el corazón del Padre. Nosotros no podemos complacer al Padre haciendo nuestra voluntad o no entendiendo o desatendiendo más bien lo que Dios nos está diciendo. Saquémosle jugo a esta palabra de Hebreo. Dice, porque debiendo ser ya maestros. Es triste que una persona que te ama, te habla con amor, pero en el corazón, y eso nos pasa a los pastores. Pues yo me puedo sentar con una persona, yo sé que Dios me ha dado amor, pero allá en el interior yo digo, él me hace preguntas, ella me hace preguntas, que ya debiendo ser maestros en esta área, todavía necesitan. Pero yo no me puedo negar porque yo tengo una asignación como la tenía Pablo, por quienes sufro dolores de parto, dice Pablo. O sea que él no me da molesto, pero él tiene que proseguir en su asignación. Hijitos míos, por quienes yo sufro dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. ¿Y eso qué significa? Que también Dios nos va a pesar las obras de la enseñanza y las obras del aprendizaje. Si usted ha hecho perder tiempo a un hombre o una mujer de Dios en áreas que usted debía ser maestro, también Dios le va a pedir cuenta. Porque usted se dejó llevar el tiempo y fue tardo en escuchar, nunca aprendió y nunca maduró. Dice el apóstol, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios. Hermano, yo te voy a decir algo, le digo a uno, Dios me pone en mi corazón que te apartes de ese lugar, porque Dios me dice a mí que Él no va a separar lo que Él unió, pero hay uniones que Dios no ha unido. Esa es otra cosa, como una muletilla, que hay gente que se ha casado y que ponen a Dios como que Dios fue el que autorizó el matrimonio. Y eso, yo sé que voy a tener problemas con algunos pastores y con algunos teólogos, pero es que dice la palabra, lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió. Ahora, si voy a la palabra y dice que hay hijos de oscuridad y hay hijos de luz, y una persona que se unió en oscuridad con otra persona, se casó por intereses económicos, por pacto de los padres, se casó porque tenía un deseo sexual nada más. Y eso no lo unió Dios. Porque eso va en contra del reino de Dios. Ahora bien, si se casaron así, pero ya estando en ese delito y pecado, se arrepintieron, nacieron de nuevo, la palabra dice que se tienen que quedar y hagan pacto y se casan delante de Dios, hacen un pacto para que sea un matrimonio aprobado por Dios. Pero eso no lo entienden los niños espirituales. Gente que están y se llaman apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, y son niños espirituales, porque tienen percepciones de la palabra equivocadas. Y cuando Dios nos revela las cosas y las queremos compartir, resisten la revelación. Hermano, yo no estoy molesto, pero sí le hago lo que el Señor pone para que nosotros meditemos. ¿En qué áreas de tu vida todavía no has transicionado? Después, dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y la habéis llegado a ser, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimentos sólidos. Debiendo ser ya maestros.
Y a veces nosotros decimos, es que el hermano es buena persona, el hermano se ve, ponerlo como maestro de discipulado, comerlo como para que él no se aburra, para que él se sienta importante. Y me dan el consejo, no, espérate, que no le veo madurez. Y de repente yo soy inmaduro también porque me debo guiar por el consejo de la familia y no por el consejo de Dios. Y pongo a alguien que dice que es maestro de discipulado y me dice que no entiende qué cosa es paternidad. Hermano, Dios no quiere niños. Está bien cuando nacemos, cuando somos neonatos, pero tanto tiempo y que alguien me diga, yo no entiendo lo que es paternidad, pero si la paternidad es la esencia misma del reino de Dios. Paternidad es una relación entre padre e hijo donde no hay jerarquía, sino lo que hay es una relación con funciones que ellos se complementan, donde ellos están de acuerdo en establecer su reino y traer hijos a él. Él no quiere ovejas, él no quiere edificios, él quiere hijos. Hijos. Y los hijos se forman a través del fundamento único que está puesto, que se llama Cristo. Jesucristo, el Señor, no solamente es el Hijo unigénito, es el primogénito de muchos hermanos. Tan es así que ni siquiera se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, Dios quiere hijos. Y para formar hijos, el corazón del hijo se tiene que formar. Y aquí es donde el apóstol está hablando. Ustedes ya deben de ser maestros, tanto tiempo, y no han transicionado. ¿Por qué es importante que ustedes transicionen? Porque todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Es niño. Hay que darle atención al niño, hay que lavarlo, hay que vestirlo, y está bien. Pero el día que no lo bañas, ni lo calzás, ni lo vestís, comienza a gruñar, comienza a llorar, comienza a pegar, porque es niño. Y el Señor dice, no, yo no quiero que todo el tiempo que ustedes han peregrinado en su nuevo nacimiento, todavía no hayan crecido. Él dice en su palabra, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Usted tiene que pedirle al Espíritu Santo que lo evolucione en el discernimiento de lo bueno y lo malo. Tenemos que reconocer, ¿verdad? Como dice la Escritura, que Jesús es la vid verdadera. Separados de Él no podemos hacer. Pero si nosotros estamos en Cristo, todo lo vamos a poder hacer. Vamos a superar esa inmadurez espiritual. Ya no vamos a necesitar estar tomando leche espiritual, sino que nos va a hacer deleite el estar comiendo y bebiendo la comida verdadera, la bebida verdadera a través del alimento sólido. Y así podemos nosotros estar viendo que cuando nosotros crezcamos, vendrán otras generaciones de nuevos nacimientos que también necesitan crecer, y ya nosotros podemos estar preparados para que el reino se establezca. El reino se establezca a través de hijos, que usted creció y usted ahora viene y comienza a enseñar lo que usted aprendió. Esa es madurez espiritual, que usted tenga una responsabilidad de que usted se multiplique, que usted fructifique, para que todo lo que usted recibió, también otros reciban. Es que la palabra está establecida, hermanos, para que nosotros podamos meditar y reconozcamos, ¿verdad?, que el propósito de la palabra no es destruir a nadie. Pero si no la entendés y no la crees, sí vas a ser destruido. Porque tenemos que ver que Dios no dejó la palabra para entretenernos. No es una tertulia el estar leyendo la palabra, es una verdad absoluta del futuro de nosotros. El pasado de nosotros ya pasó. El futuro de nosotros es certero si le creemos a la palabra. Pero si no maduramos, el futuro va a ser incierto. ¿Por qué? Porque lo que sembremos hoy en el aprender y transicionar en madurez espiritual es lo que cosecharemos el día de mañana. Nosotros tenemos que ir adelante, tenemos que dejar los rudimentos de las cosas primarias para ir a la perfección. No tenemos que estar echando fundamentos de solamente decir las cosas primarias que son necesarias decir, pero en nuestro testimonio, en nuestro vivir, nosotros no podemos podemos predicar el arrepentimiento verdadero, que eso es necesario, pero nosotros ya tenemos que haberlo pasado. Si ya nosotros tenemos ya buen tiempo en la iglesia, debemos de estar ya probados en el área del arrepentimiento verdadero.
porque sabemos que una persona que no tiene arrepentimiento verdadero no puede tener la pureza ni la santidad que Dios demanda. Y tenemos bien claro que sin la santidad no podemos ver al Señor. Entonces, si usted no hace caso, si usted hace caso omiso a lo que dice, usted no puede heredar, porque aunque usted sea heredero por su nuevo nacimiento, todavía usted es un niño. Así que esta mañana, ¿verdad? Este día domingo 11 de octubre del año 2020, yo quisiera que usted escuchara, meditar en esta palabra que empecé hablando de 1 Corintios 3, del 2 al 13. Tenemos que reconocer que somos cristocéntricos. Tenemos que saber que es necesario que crezcamos en el proceso de perfección del cual Dios nos lleva. Y les voy a repetir para ya terminar y concluir y ustedes mediten los últimos versículos de 1 Corintios 3. 1 Corintios 3, vamos a leer del 9 en adelante hasta terminar. No, ya leímos ahí. Dice aquí algo del 13. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará. Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que solidificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, porque aunque así como por fuego. ¿Qué te dice la madurez espiritual? El hombre o la mujer que alcanzaron madurez espiritual alcanzarán promesa, alcanzarán recompensa, además de la salvación. Los niños espirituales van a recibir salvación, pero recompensa no la van a tener al nivel de los que han madurado espiritualmente. ¿Por qué? Porque la palabra lo establece, que las obras es el que usted creyó, el que usted aprendió, el que usted demostró, el que usted enseñó y el que usted compartió. Todos los secretos, los códigos. Usted era una persona que vivía en la paz del Señor, que usted respetaba la autoridad espiritual, que usted creció como hijo, que usted cuando llegó a ministrar paternidad lo supo hacer porque usted aprendió a tener un corazón de hijo, que usted también entendió el diseño del Padre, que lo que se hace en el cielo también se hace en la tierra. Cuando usted aprendió que el amar a los enemigos es un secreto poderoso para hacer tesoros en el cielo, esa obra es la que le va a dar a usted recompensa, la madurez espiritual. Quiero que mediten eso. Aunque usted sea un niño espiritual, usted va a ser salvo, porque Dios no puede mentir. Pero la recompensa de las obras que el Espíritu Santo hizo a través de nosotros, solamente lo da la madurez espiritual. Si usted siente que hay alguna área de su vida en la cual no ha madurado, dígale al Señor, hágale una lista en la cual usted puede decir, en esta área yo quiero ser maduro, en esta yo quiero ser maduro, y el Espíritu Santo le va a ayudar. Sé que esta es la palabra establecida para nosotros en este día y la quise compartir con la iglesia y con todos aquellos que nos ven por las redes virtuales, sea en Facebook, sea en YouTube, y sé que algunos también en Instagram. Sé que vamos a orar por la palabra. Los bendigo, hermanos. Espero que la palabra les haya dado un tiempo de reflexión y que mediten y que la puedan saborear y compartir, y hagan preguntas cuando tengan que tener una relación con sus ministros, con sus pastores, si son hermanos que están en otras congregaciones, y los que están con nosotros en el Ministerio de Jesucristo de Libertad al Cautivo, con todo gusto, pues yo los hago partícipes. Acuérdense que tenemos una estructura de ministerio, y yo a quien le hablo estos secretos primarios de revelación, no de conocimiento, es con los ministros. Padre, en esta noche te doy gracias por tu palabra. Gracias porque nos diste el querer y el hacer de volver a dar palabra para la iglesia, para aquellos que usted pone en el camino de nuestro llamado, sabiendo que nosotros somos colaboradores de usted, que los ministros no somos los que damos el crecimiento. Es Cristo Jesús, nuestro Señor, el que da el crecimiento. Padre, yo declaro en el nombre de Jesús, por el Espíritu Santo, que el primer nivel de madurez espiritual es conocer, creer y vivir bajo el señorío de Cristo. Jesús es el Señor. Y si Jesús es el Señor, Él es el que rectorea nuestras vidas, Él es el que lleva por delante el camino al cual tenemos que seguir,
tenemos que hacer su voluntad, tenemos que oír su voz y nos tenemos que depositar. Eso es una asignatura primaria de la madurez espiritual. Señor, yo declaro en el nombre de Jesús que la palabra, Señor, está establecida, que queda todo aquel que cree será salvo. Aquel que te recibe como Señor será salvo. Mas el que te rechaza y no cree en ti, dice la Escritura, ya está condenado. Pero yo creo que esta mañana no vamos a hablar de condenación, de una palabra que exhorta para que no seamos como ovejas que van al matadero, sino que estamos siendo persuadidos, tocados, impactados por el Espíritu Santo, a fin de que los que ya nacimos de nuevo, meditemos en la palabra. Y los que no han nacido, pues que usted les dé el querer y el hacer, que nazcan de nuevo. Yo bendigo, Señor, el tiempo, la hora y el instante que usted me da. Bendigo al hermano Jacobo, que es el que colabora con nosotros los pastores en la grabación de estos mensajes. Bendigo a los que están orando, intercediendo por esta palabra. Bendigo a aquellos que con amor, con deseo y con comezón legítima de oír la palabra, están en este momento conectados oyendo tu palabra. Señor, gracias porque sé que nuestro trabajo no será en vano. Tú darás el propósito al cual usted nos ha llamado y su palabra no volverá vacía. Su palabra quedará plantada en el plantío que usted ha establecido, en la tierra que usted ha establecido. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones. Gracias por sintonizarnos. Somos JLAC TV con transmisiones cada semana en nuestras diferentes plataformas, en Facebook y YouTube. Utiliza las redes sociales para compartir el mensaje de Cristo. Comparte la palabra para que llegue al mundo, a los jóvenes y a las naciones. Síguenos en nuestras redes sociales y bendice vidas compartiendo el mensaje de Cristo. Gracias por estar con nosotros. Somos JLAC TV, Ministerio Internacional.